mucinarías. Se llama ancilostomiasis o también se llama mucinariasis. ¿Por qué se llama así? Ancilostomiasis porque es un grupo de ancilostomas, son dos gusanos que vamos a estudiar ahora, ¿ya? Y por eso se llama ancilostoma. Pero en general siempre se les ha llamado a estos dos gusanos mucinarias. Mucinaria viene de gancho, porque se tienen como ganchos en su aparato bucal. Se llaman andrados, por eso se llaman mucinaria. Entonces, cuando yo, por ejemplo, encuentro huevos de estos gusanos en heces, informo huevos de mucinarias SP. ¿Qué quiere decir? Que no puedo saber si es ancilostoma o no. Entonces, ¿qué es esta ancilostomiasis o mucinariasis? Es una geomitiasis. Ya hemos estudiado una geomitiasis, ¿se acuerdan? Ascaris, son geomitos. ¿Por qué son geomitos? Necesita la tierra para desarrollar. Y son del intestino delgado, viven en el intestino delgado. Y se caracterizan por anemia. ¿Qué quiere decir? Que estos gusanos son hematófagos. Y tiene síntomas pulmonares y digestivos. ¿Por qué tendrá síntomas pulmonares? Porque algunos de ellos hacen ciclo de vuelta, van por pulmón, entonces hacen síndrome pulmonar, síndrome quístico. Es frecuente climas cálidos y adquiridos principalmente por la piel, casi principalmente, porque también pueden ser por la piel. Estos son los gusanitos. Estos gusanitos, ¿se acuerdan cuánto medía un ascaris? Depende si es hembra o 20, 25 centímetros, ¿cierto? Estos, después hemos visto tricocéfalos, que alrededor de 5 centímetros, pero estos son de 1 centímetro, más o menos de 1 centímetro. Entonces hay dos tipos de gusanos. Tenemos el ancilostoma, es un poquito más grande y más grueso. Y el Necator americano es más delgadito y un poquito más pequeño. Siempre la hembra mayor que el macho. Pero ya no, los machos ya no terminan en una curvatura, sino terminan en una bolsa que se llama bolsa cocular. Y las hembras son rectas. Vamos a ver. Entonces, estos gusanitos, miren, estos son, este es, por ejemplo, ancilostoma de la madre. Este es el macho y este es la hembra. Entonces, ¿qué diferencias hay? Y después vamos a ver Necator. Entonces, vamos a ver el ancilostoma duodenal. ¿Cómo es el ancilostoma duodenal? Tiene una parte cefálica, así, ¿no? Y tiene una abertura. Y en esa abertura tiene dos pares de dientes. O sea, tiene dientes en su cápsula bucal. ¿Para qué? Para fijarse la mucosa intestinal. Pero Necator es también parecido. La bolsa se llama bolsa copulatriz, pero no tiene ganchos. Tiene dos placas cortantes, como cuchillos, como navajas, que tienen, pero igual les sirve para morder la mucosa. Después, ¿qué otra cosa interesante es el esófago? El esófago es muscular y grueso, muy musculoso. Y acá también. ¿Y para qué será musculoso? Para succiona como si fuera una bomba, porque succiona la sangre. Y además ese esófago produce enzimas que son
anticoagulantes. Entonces, 3 elementos para que sean buenos hematófagos. Elementos cortantes, ya sea dientes o placas. ¿Qué más? Enzimas anticoagulantes y el esófago que succiona sangre. Entonces, por eso son excelentes hematófagos. Pero en la parte final, como están viendo acá, en el caso de ancilostoma, el macho termina en una bolsa copulatriz que es así. Entonces tiene acá unas digitaciones, pero esta parte es como una campana, así abierta, su bolsa copulatriz. Tiene 2 espículas copulatrices. Mientras que Necator americanus también termina en una bolsa copulatriz, en el caso del macho, pero es como si fuera un punto cerrado. El otro es como una campana. Acá no, entonces acá también tiene así, y también tiene sus espículas copulatrices, pero ya vean las diferencias. Y las hembras, en el caso de ancilostoma de un ave, termina en una punta, pero en esa punta hay una espina caudal, que es como una pestaña así, delgadita, fina, que se puede ver en el microscopio. Mientras que en el caso del Necator americano, termina en una punta y nada más. ¿Verdad? Entonces veamos las diferencias. ¿Qué más tienen estos? Como hemos dicho, la faringe, el esófago, ¿no? Tiene el aparato digestivo que termina en una región anal. En la hembra, pero en el macho, ¿en qué termina? En una cloaca, que se junta el aparato reproductor y el digestivo. Aquí no. ¿Por qué? Porque la vagina, miren dónde está. La vulva está acá en la pared, y después viene la vagina, y de ahí viene el útero, el oviducto y el ovario, ¿no? Entonces, todos los aparatos reproductores están acá. Bien. ¿Qué más? El macho tiene los testículos, el conducto, el vaso deferente, la vesícula seminal, el conducto eyaculador, y todo va a la cloaca. Entonces, estas son las características de los gusanos. ¿Qué es esto? Necator americano. Ya está bonito, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que vemos aquí? Ancilostoma de nave, que tiene, y esto es Necator americanus. Listo. Esta es la bolsa copulatriz de quién? De Y esta también de Necator, ¿no es cierto? Y acá tenemos ya para que vean el Necator americanus, ¿no es cierto? Y el ancilostoma. ¿Cuál será el ancilostoma? El de acá, más grueso y más grandecito. Este será el macho y este será la hembra. Acá también, ¿no? Hembra y macho. Las cápsula bucal de ambos, la terminación en punta de ambos, y la bolsa copulatriz en Necator y ancilostoma, que es mucho más amplia. Entonces tenemos que ver el escala. Todo lo que hemos mencionado. Bien. Veamos, por ejemplo, ¿qué será esto? Ancilostoma Necator. Tiene sus dientes, ancilostoma. Vean el esófago muscular, ¿no? Capaz de succionar. ¿Qué más? La hembra. Y vean la espina caudal. Si logran ver, esta es la hembra de ancilostoma. Esta cosita que ven acá es la espina caudal. Y el Necator no tiene eso. Y estos son los huevecillos. Los huevecillos son interesantes porque, en primer lugar, son indistinguibles de las dos especies, de Necator o ancilostoma. Por eso digo yo, son huevos de Mucinarias sp.
no sé cuál es. Pero miden 60 micras y tienen una sola cubierta delgada, transparente, que muchas veces si uno no mueve el micrométrico, no ve esto, ve solamente la masa embrionaria. ¿Y cómo está la masa embrionaria? En forma de blastómeras, como si fueran bolas de helado que están una sobre otra, así. Son 4 a 6 bolas de estas, de los huevos de uncinales. Pero tiene una cubierta lisa, muy frágil, muy delgada. Pero nos interesa, porque hemos dicho que el estadio infeccioso es una larva, no es un huevo. Entonces, hay dos tipos de larvas, ¿no? Las larvas rhabditoides y las larvas filariformes. Estas se llaman rhabditoides porque el esófago es muscular, es redondeado y es bulboso. Es típico de una especie de parásitos que se llaman rhabditis. Entonces, como ellos tienen ese esófago y este tiene, dicen una larva rhabditoide, parecido a rhabditis. Y estas entonces tienen su esófago acá, con mismo esófago bulboso. Se ve en 40X. ¿Por qué se ve? Porque miden más o menos 200 micras. El microscopio, si yo veo en 10, en 40X, estoy viendo un campo de 500 micras más o menos, ¿no? O 400 más o menos. Pero no se ve toda la larva dentro de un campo, si lo veo a 40 micras. Tiene la cavidad bucal larga. Estamos hablando de larvas, no de adultos. Cavidad bucal larga y primordio genital o anclaje también se llama, es el esbozo del aparato reproductor. Se llama primordio genital y es pequeñito. Esto es importante que lo recuerden, porque vamos a ver otro parásito que es Strongyloides. Y sus larvas rhabditoides son exactamente al revés. La boca es corta y el primordio genital muy evidente. En este caso, cavidad bucal larga y primordio genital pequeño. Como digo, 250 micras más o menos miden estas. Pero estas son las larvas filariformes, son largas. El esófago es corto pero recto. Ya no se ve ese esófago bulboso. Y mide entre 500 y 700 micras, 2 veces más que las rhabditoides. Y también termina en una punta muy delgada, fina. Pero además, que no está acá, es otra cosa, que tienen una vaina así, que las envuelve completamente. Tienen por fuera de la larva hay una vaina que la envuelve, una cutícula. Por lo tanto, si estas larvitas no infectan a una persona, pasan 40 días, ¿qué va a pasar? Se mueren. ¿Por qué? Porque tienen que alimentarse en el suelo de restos orgánicos. Entonces, esa es la larva filariforme. ¿Cómo es el ciclo de estas parásitos? Miren, ¿dónde viven los adultos? ¿Cuál es la localización? Intestino delgado. ¿Cómo están? Libres, fijos. Fijos con su cápsula bucal. Están mordiendo. Luego, la hembra fecundada va a colocar huevos, ¿no es cierto? Y esos huevos van a salir con las heces. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? El estadio de salida. Huevo inmaduro, ¿no es cierto? Es lo que sale. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? Ya tienen que ir aprendiendo. Fecalismo. El fecalismo. Entonces, cuando se defeca en el suelo, es cuando salen los huevos y se transmiten. ¿Hay desarrollo en el suelo? Sí. ¿Qué es lo que pasa en el suelo? Este huevo, que tenía una masa embrionaria, recuerda, va a empezar a desarrollar y a partir de esa masa embrionaria se forma una larva. Esta se llama larva 1, rhabditoide, que va a salir del huevo. Aquí eclosiona el huevo en el suelo. Ya no es como en Nazca. ¿Dónde eclosiona el huevo? En el
artificialidad, acá no, es en el suelo. Y sale esta larva 1 raptitoide que muda en el suelo y se convierte en larva 2 raptitoide y que vuelve a mudar en el suelo y se convierte en una larva 3 filaria. Pero para esos mudas, para crecer, tiene que alimentarse. ¿De qué se alimenta? De restos orgánicos, ¿no? Restos orgánicos. Tiene que haber, ¿qué es restos orgánicos? Tiene restos orgánicos. Plantas de descomposición, heces humanos o de animales, cualquiera que tenga restos orgánicos. Y eso le sirve para convertirse en la larva 3 filaria. Este es el estadio infeccioso para el órgano. ¿Y cómo ingresa? Como ven acá, hay dos vías, ¿no? Por la piel o por la vía oral. Antiguamente se decía que estos gusanos todos entraban por la piel, pero ya se ha demostrado que no es tan cierto. Necator americano en un 98% entra por la piel. Es raro que entre por la vía oral, Necator, pero Ancylostoma duodenale generalmente entra por la vía oral, 60, 70, 80%. Y una cantidad mínima entra también por piel. Entonces, Ancylostoma puede entrar por piel o por vía oral. Y Necator principalmente por piel. Entonces, ¿cómo entra por piel? Perfora la piel. Para ello, ¿quién va a perforar esta larva filariforme? Por eso estas larvas filariformes son delgaditas y tienen mucha movilidad. Entonces penetran rápidamente y dejan su cutícula ahí. Y esa cutícula es un cuerpo extraño, produce una reacción inflamatoria importante. Vamos a ver cómo. Miren cómo hace una migración serpenteante por los capilares. Entonces va a producir esas reacciones alérgicas importantes, ¿no? Entonces, ¿ven? Se nota ahí. Claro, en una persona de piel blanca se nota muy rápido, todo enrojecido el trayecto serpenteante de la larva. En una persona morena a veces no se nota, ¿no? Pero como ven, es evidente. Entonces, ¿cuál es la patogenia? ¿Qué daño causa estas larvas? Estas larvas causan daño destructivo, porque perforan la piel, perforan el vaso sanguíneo y se meten. Daño inmunológico, claro. ¿Por qué? Porque en primer lugar la vaina que cubría la larva se queda a la entrada de la piel. Ya produce una reacción alérgica e inflamatoria. Y después, la larva misma que ya está migrando también es un cuerpo extraño. Entonces, hay un daño inmunológico importante. Hay destrucción, daño inmunológico, el organismo responde. ¿Cómo responde? Con inflamación. Entonces va a haber daño inflamatorio. Luego, ¿cuál es el mecanismo de daño? ¿Cómo es que causan estos daños las larvas? Por el tamaño, 700 micras o 500 micras. La forma, en forma de aguja. Movilidad, se mueve mucho. Tiene enzimas proteolíticas para destruir el tejido. Y a mayor número, mayor daño. Eso es entonces limitado. Entonces, el Necator americano, como hemos dicho que entra principalmente por piel, entonces, ¿qué va a suceder? Que va a haber daño a nivel pulmonar. ¿Por qué? Porque si entra por las venas pedias, por ejemplo, seguirá la safena, ¿no es cierto? ¿Qué sigue? ¿Safena qué sigue? Ilíaca. No, femoral. Las ilíacas, la cava inferior, corazón y ilíaco. ¿Y qué van a hacer en el pulmón? Perforan el endotelio, la pared alveolar y caen al saco alveolar. ¿Qué cae? La larva 3, ¿no es cierto? Porque el estadio infeccioso es larva 3. En Ascaris, ¿cuál es la que llegaba al pulmón? 2. La larva 2. Entonces esta larva 3 muda, deja su cutícula, la deja en el pulmón y se convierte en larva 4. Nada más.
Entonces, ¿quién causará más daño? ¿Ascaris o Necator? Ascaris. ¿Por qué? Porque es más numeroso. Hace más mudas. Hace larva 2 a 3 a 4. Es más tiempo también que está ahí en el pulmón. Entonces, pero pasa por pulmón. Entonces, ¿qué daños va a haber? Todos estos, ¿no? Destructivo también el pulmón, inmunológico inflamatorio, tamaño, forma, movilidad, antígenos parasitarios, son las cutículas que en cada muda. Y hay una reacción de los implantes. ¿Bien? Y entonces acá estamos viendo, estos son los gusanitos, son blanquecinos de 1 centímetro más o menos, que están prendidos de la mucosa intestinal. Vean cómo acá este corte histológico es tan preciso, que este es el gusano, miren el esófago, la cápsula bucal, está mordiendo y la mucosa está dentro de la cápsula bucal, cómo está mordiendo, ¿no? Y va a succionar gran cantidad de sangre. Entonces su alimentación es importante para causar daño en el adulto. Entonces causa por el tipo de alimentación que tiene, que consume sangre, por el número de gusanos, el esófago muscular, ¿se acuerdan? Que succiona, y las enzimas anticoagulantes que permiten que se aumente el número de gusanos. ¿Cómo es la clínica? Entonces, ¿qué vamos a ver en la clínica? En la clínica lo que vemos es un síndrome pulmonar. Pero no les expliqué cómo iba ancilostoma, ¿no es cierto? Dijimos que el Necator es el que hace ciclo de luz, va por el pulmón, etc. Pero ancilostoma hemos dicho que entra por la vía oral. Entonces, ingiere con alimentos, con el agua, llega al intestino, y en el intestino es una larva 3. ¿En qué tiene que convertirse? En larva 4 y después en adultos. Entonces, para convertirse en larva 4, se mete a la mucosa intestinal. La larva 3 penetra la mucosa intestinal y ahí permanece por un tiempo, 2, 3 días. A veces, hay unos dicen que se va incluso al músculo y está por varios días. Y ahí se convierte en larva 4, dentro de esa mucosa o cualquier tejido. Y después ya sale como larva 4 a la luz intestinal nuevamente y se convierte en adulto. Ese es ancilostoma. Ahora, si ancilostoma se va por piel, ingresa por piel, va a tener que ir por pulmón, ¿no es cierto? No hay otra forma. Entonces llega al pulmón, perfora un capilar, perfora la pared alveolar, pero no muda. O sea, esa larva 3 sigue el trayecto respiratorio de epiglotis, llega al intestino, se mete al intestino y ahí se convierte en larva 4. O sea, no muda en el pulmón. Por eso el daño de ancilostoma en el pulmón, si es que va por el pulmón, es mínimo. ¿Está claro? Bueno, entonces, ¿qué daño da si es que va por el pulmón, que es fundamentalmente el Necator americano? Hay el síndrome de Leffler, ¿no es cierto? El síndrome de Leffler que tiene tos, protección tóraca, fiebre, dolor torácico, eosinofila y el margen de condensación. Listo. Eso es el síndrome. ¿Qué más puede tener un paciente que tiene estos gusanos? Dolor abdominal. ¿Por qué? Porque los adultos están mordiendo la mucosa, ¿cierto? Entonces hay irritación, inflamación. Y el organismo trata de eliminarlos. ¿Cómo los elimina? Aumentando el peristaltismo. Por lo tanto hay diarrea, que no es tan intensa, pero hay diarrea. ¿Qué más? Un síndrome general. Hay dermatitis, ¿no es cierto? Cuando ingresa por la piel, hay un proceso inflamatorio en la piel. ¿Qué más? Anemia. Esto es lo más importante en esta parasitosis. Una anemia. ¿Se acuerdan cuánto consumía tricocéfalos? 5 microlitros por gusano por día. Necator consume 10 veces más, 50 microlitros por gusano por día.
y ancilostoma más, casi 10 veces más, 400 microlitros por gusano por día. Entonces, estos son unos ginecófagos. Y la anemia que produce es severa. Tuve un paciente que viene a la consulta y dice, me siento un poco mal. Entonces, estaba anémico. Hicimos hemoglobina, tenía 5 gramos de hemoglobina. ¿Cuánto de hemoglobina? 3. ¿Ah? 14, 16, 18. Yo tenía 5 gramos. Y todavía me siento un poco mal. Y vine caminando. Yo les aseguro que a ustedes les bajo la hemoglobina a 5, en un momento les saco sangre, ahora vete a tu casa, se cae. ¿Por qué? Porque esta es una anemia crónica. Poco a poco se va instalando y el organismo va compensando con líquidos, con plasma. Entonces, estos pacientes tienen una anemia crónica de tipo microcítica e hipocrónica, que es propia de la pérdida de hierro. Entonces tiene todas las manifestaciones que habíamos visto en tricocéfalos, ¿se acuerdan? Palidez de piel y mucosas, ¿qué más? Taquicardia, tendencia al sueño, pica, ¿se acuerdan de la pica? Geofagia, también tienen ellos. Y dedos invadidos, todo, la anemia crónica. Además tienen desnutrición. ¿Por qué será la desnutrición? Porque los gusanos no solo consumen glóbulos rojos, plasma, y el plasma ¿qué? Proteína. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Entonces, en estos gusanos pues hay daño esporiatriz, sí, pero no es sustracción de alimentos, es sustracción de sangre. Pero esto es la clínica, no se confunda con complicaciones. Hemos dicho que las complicaciones son situaciones especiales de algunos pacientes, no es en todos. Toda la clínica que hemos mencionado es para todos, pero las complicaciones. ¿Qué complicaciones puede haber? Piodermitis. Entonces hemos dicho que en la clínica, ¿qué cosa había? Dermatitis, ¿no es cierto? Pero esto es piodermitis, ya es una complicación. ¿Qué significa piodermitis? Que hay mucho prurito. ¿Prurito? No. ¿Qué es pio? Por ejemplo, hay bacterias piógenas, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Pus, producen pus. Entonces se infecta con estafilococo, se infectan con estreptococo. Y si se infectan con estreptococo beta hemolítico, el estreptococo beta hemolítico puede desencadenar una reacción autoinmune. No, han hecho estreptococo en microbiología, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la complicación del estreptococo? Ya sea de la piel o de cualquier sitio. Es que hace una reacción autoinmune que se llama glomerulonefritis post-estreptocócica. Eso es importante en estos pacientes. Entonces, estas complicaciones son propias como complicaciones de estos parásitos. Lo que pasa es que los pacientes no solo tienen ancilostoma o mecardio, tienen los dos. Y no solo tienen estos dos, tienen tricocéfalos y tienen ascaris, porque todos son geoemitos. Entonces, una persona que se infecta de uno se infecta de los otros. Por eso las características clínicas son más severas, porque tienen de varios parásitos, no de uno solo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Tiene que haber una sospecha clínica, ¿no? ¿Cómo sospechamos de un paciente? Es un paciente que viene anémico, ya de hecho.
es nutrido, viene de selva. Entonces tengo que pensar en estos gusanos. En el examen de esputo, ¿qué puedo encontrar? Larvas o eosinófilos también. En el hemograma hay eosinofilia, de leve a moderada, no es intensa, moderada generalmente. Y en el laboratorio puedo encontrar huevos. Si uso el método cualitativo, el telema, me ha encontrado huevos. Pero si uso el cuantitativo, el método de Kato-Katz, puedo hacer el recuento de huevos por grama de heces. Entonces, leve es menos de 5.000 huevos por gramo de heces. De 5.000 a 50.000 es moderada. Y la intensa es más de 50.000 por huevo por gramo de heces. Huevos por gramo de heces. Tienen las lesiones, abdominal, las líneas. Entonces, ¿cómo hacemos el examen de laboratorio? El TEL, el CAT, ¿qué es lo que vamos a buscar? Huevos, ¿no? Estos huevos. Entonces, ya hemos mencionado también, ¿no? Menos de 5.000, 5.000, 50.000 infecciones arteriales. En el examen de espunto ahí puede haber larvas. En la radiografía puede haber imágenes de compensación cambiantes. Y en el hemograma puede haber eosinofilia de leve a moderada. La epidemiología. ¿Cómo es la epidemiología? ¿Dónde será frecuente esta enfermedad? Selva. Estamos hablando del 40, 50%, es muy frecuente. Igual que Ascaris, nucinares. En costa y sierra tenemos el 5%. Entonces allá sí hay, en selva. Y las características pues, fundamentales es, ¿cuál será el factor epidemiológico más importante de los pacientes? Que caminan descalzos, los niños, ¿quiénes más? Trabajadores en el campo, caminan descalzos, ¿no? Entonces ellos van a adquirir mecato principalmente. Y si los toman, estas deficiencias de higiene, de limpieza de los alimentos, de no lavarse las manos, etc. Entonces la prevalencia de desnutrición. ¿Cuáles son los factores del hombre? Los mismos que para Ascaris, todos los gusanos, todos son geornitos, fecalismo, hábitos, pobreza, ignorancia. Y factores del parásito, la longevidad. Ancilostomas urinales miden aproximadamente 5 años. Necator mide de entre 10 y 15 años, mucho tiempo. Son muy longevos. ¿Cuánto vivía el Ascaris? Un año. Hasta 24 meses, hasta 2 años máximo. Tricocéfalos, hasta 7 años. Estos viven un poco más. ¿Y cuántos huevos colocan? De 5.000 a 10.000 huevos por gusano. Bien, entonces, ¿qué hacemos con esta parasitosis? ¿Cómo evitamos tener esta parasitosis? ¿Cuál será? Nunca andar descalzo. Y es que saben que han ido a selva. ¿Quiénes han ido a selva? Levanten la mano. ¿A qué sitio has ido? San Martín. Ya, ¿tú? ¿Quién le ha dicho por acá? Ya, San Martín tiene Puerto Maldonado, toda esta zona de la selva de Cusco, Quillabamba, todo. Hay mucho. Y la gente va. Entonces hace calor, ¿no es cierto? Entonces, calor. ¿Qué hace? Se ponen un polito, un short, unas sayunaras y listo. Gracias, porque se van a infectar con estos gusanos y los mosquitos les van a dejar miasis por todo el hombro, por el cuello. Entonces, no, hay que estar ligero, con ropa delgada, pero que cubra por los brazos, que cubra las piernas, con estas cosas que se dan en todos. Ustedes van a un centro turístico, lo que llaman los lodges, y en los lodges hay una fila, un estante de botas. Todos los turistas que van a entrar a selva tienen que ponerse estas botas. Se ponen con un plástico dentro, bueno, para no contagiarse, pero usan estas botas.
Cuando llueve, tienen que usar la gente, usa estas botas. ¿Por qué? Porque la zapatilla se llena de barro y de ahí entran las larvas. Entonces hay que protegerse bien. ¿Qué más? Para si los toman, ¿qué cosa? Lavar las verduras, las frutas, tomar agua del vino y lavarse las manos. ¿Y el control cómo hacemos? Controlar el mecanismo. Marinos, ¿qué más? Letrinas. Educación, los niños. Mejorar. Estas enfermedades de pobres, no es de ricos. El narcotraficante, ¿ustedes creen que va a ir sin zapatos? ¿Cómo van los narcotraficantes? Con botas, bien vestidos, con sus armas, ¿no es cierto? Entonces ellos no sufren de estas enfermedades. ¿Quiénes somos nosotros? Los trabajadores que caminan descalzos, los que buscan oro, sin zapatos, etc. Y el tratamiento masivo también es un método de control. ¿Por qué? Porque este es un parásito que fácilmente se controla contra. Y el tratamiento es cualquiera, igual que Ascris, cualquier de estos medicamentos funciona bien. Entonces no hay que hacerse problema, cualquier antiparásito. El problema es que la gente se reinfecta. Entonces le dan tratamiento y ya está mejor, pero otra vez va a la selva, sin zapatos, etcétera, etcétera. Y los niños que juegan a veces con las manos en el suelo, también entra por la piel de las manos. O entra, si se sientan desnudos, entra por los glúteos, etcétera, etcétera. Por cualquier sitio que es piel, entra. ¿Y cómo diferencio si es mecato o ancilostoma? Les he dicho, se hace un método de cultivo. Los huevos se cultivan en un tubo de ensayo, a una temperatura, y ahí se van a formar, a partir de los huevos que se van a formar las larvas. ¿Por qué? Porque hay restos orgánicos, hay temperatura, hay humedad, ¿no? Y hay sombra. Entonces, son los elementos necesarios para que del huevo salga una larva filariforme. Y las larvas filariformes ya son diferentes de ancilostoma, que son cosas ya de especialistas, sí, pero se puede diferenciar. ¿Para el clínico le interesa eso? No, es igual para investigación, sí. Entonces, con eso terminamos. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Cómo es que la persona no se cuenta cuando se come el gusano vía oral? Si No es un grande? gusano, es una larva. Si es una larva. Que es una larva que mide 500 metros, no la ves, no la sientes, no la ves. Es como una aguja muy delgadita, que no la vas a ver. Y cuando atraviesa la piel. En la piel Ajá. tampoco la ves. Sí. Vas a darte cuenta que está entrando cuando sientes prurito, escozor. Y eso es por eso que se produce la piodermitis. ¿Por qué? Porque una persona que ha sido infectada por estas larvas, esta larva es un cuerpo extraño. Y además deja su vaina ahí para seguir avanzando como larva. Entonces eso produce una reacción inmunoalérgica. ¿Y cómo se manifiesta? Prurito intenso. ¿Y qué hace la persona, el niño? Se rasca y las uñas están sucias, con bacterias. Y entonces por eso produce la piodermitis. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a avanzar.
ver ahora otra geomitiasis. Con esta terminamos los geomitos. La enfermedad se llama estrongiloidiasis. ¿Qué es la estrongiloidiasis? También es una geomitiasis del intestino delgado también, caracterizada por síntomas pulmonares y digestivos, muy relacionada a inmunodeprimidos. En presente esto. Si ustedes tienen un paciente con inmunodeprimido que hace diarreas, baja de peso, hay que hacerle pruebas especiales para buscar estrongiloides. Entonces, frecuente en climas cálidos adquiridos exclusivamente por la piel. Este sí entra solo por la piel. ¿Cuál es el gusanito? Se llama estrongiloides stercoralis, ¿no? Entonces vamos a ver este gusanito. Acá la cosa es interesante porque solo la hembra es parásita, nada más. El macho no es parásita. Y esta hembra es, miren, muy pequeña, mide 2 milímetros más o menos, pequeñita. Los huevecillos están poniendo. Es recta, cubierta delgada, ¿no? Blanquecina también, y tiene, mayormente no hay otro detalle, sino que mide 2 milímetros. Entonces, esta es la hembra parásita. Esta es la parásita. Y acá tenemos el esquema ya de la hembra parásita, también los huevecillos que ya está colocando. Tiene una parte cefálica delgada, un esófago y una terminación en punta. Y esta es una larva más bien. Este es el machito. El machito tiene la característica más pequeña, ¿sí? Mide 1 milímetro, punto 2 más o menos, y más pequeño. Pero no interesa para nosotros porque no lo vamos a ver nunca. Que vive en el suelo, nada más. Nunca es parásito. Solo la hembra es parásito. Y entonces, vamos a ver que también tiene larvas, porque también el estadio infeccioso son larvas. ¿Se acuerdan de mucinarias? Estas son larvas filariformes. Las larvas rhabditoides de ancilostoma o de mucinarias, que tenía una boca, dijimos, larga y un primordio genital pequeño, ¿no es cierto? Y mide 250 micras. Estas también miden 200, bueno, acá no tengo. También miden 250, la larva rhabditoides, 250 micras, pero es al revés. La boca es corta y el primordio genital grande. Ahorita la vamos a ver. Pero lo que es importante son el estadio infeccioso, que son las larvas filariformes. Y esta es una larva filariforme de mucinarias, ¿se acuerdan? Esófago corto, pequeña punta, aguda, y que tiene una vaina, ¿se acuerdan? En este caso, la larva filariforme de estrongiloides tiene un esófago largo, más largo, pero no termina en punta, termina en una muesca. Es una muesca. Es como que si hubiese quebrado la punta. Si ustedes la ven en mayor o menos así. O sea, no termina en punta, como en este caso. Esta es la larva filariforme. Esta sí tiene 700 micras más o menos, siempre un poco más grande que las mucinarias. Entonces, esta es una larva filariforme. Y la vaina, unos dicen que no tiene, otros dicen que sí tiene, pero que está tan pegada a la vaina, a la larva, que no se nota, pero no se puede distinguir. En esta sí se ve claramente la vaina. Esa es la larva filariforme. Y esta es la larva rhabditoide. Miren, es muy característica porque esta sirve para hacer el diagnóstico. Ya no vamos a ver huevos acá,
Vamos a ver la larva rhabditoide. ¿Cuánto mide? 250 millas. Tiene un esófago rhabditoide, bulboso. Pero, ¿cuál es el primordio genital? ¿Lo ven? Este es el primordio genital. Y su boca es corta. Entonces, boca corta y primordio genital grande, evidente. Entonces, eso nos ayuda mucho para hacer el diagnóstico. Y los huevecillos, ¿a quién se parecen? A los funcionarios. A los funcionarios. Solo que son un poquito más grandes, pero morfológicamente son iguales. Pero tampoco se preocupen, no van a ver. No se ven huevos de funcionarios, se quedan dentro del organismo. Bueno, usted les va a contar que mejor de una vez, como me interesa. Un día, a ver, es importante porque despierta el interés. Un paciente de 8 años de acá de La Joya. Su padre no tenía padre, tenía un padrastro, la madre trabajaba en el campo. Él tenía una chocita en el campo de La Joya, en la chacra. Y lo trae al hospital Goyeneche porque tenía tos, expectoración hematoica y desnutrición. Y además diarrea crónica. Entonces lo hospitalizan, donde hacen los exámenes. El examen de ese es negativo, esputo, porque pensaban que era una tuberculosis enteroperitoneal. En La Joya hay mucho de tuberculosis. Entonces este niño debe tener todo desnutrido, con tos, con diarrea, enteroperitoneal. ¿Por qué? Porque la tuberculosis afecta al pulmón y también afecta el intestino. Lo hospitalizan, le piden beca cereal, negativo. Pero el pediatra dice, no, hay que darle un tratamiento antituberculoso. Que a veces los niños no expectoran bien y la prueba del esputo no es por pura saliva. No hay que darle tratamiento, empiecen el tratamiento. Pero con el tratamiento pasa 3 semanas, 4 semanas, cada vez peor. Entonces un interno del hospital, un interno nuestro, agarra y le toca a ese paciente, ¿verdad? Comienza a revisar sus exámenes, examen de ese negativo, todo, pero en el hemograma encuentra 30% de eosinófilos. Entonces se acordó de parasitomía. Digo, niño debe tener alguna parasitosis. Entonces, sin decir nada, agarra y le pide una muestra de heces y me la llevó al laboratorio. Entonces le examino, full de larvas rhabditoides, de estrongylores, pero no solo larvas, había hembras, había huevos. Normalmente nunca se ven ni hembras ni huevos, porque están en la mucosa. Pero en este caso había restos de mucosa. ¿Qué quiere decir? Que toda la mucosa intestinal se estaba desintegrando por la estrongilias y seguía con su tratamiento para la tuberculosis. Entonces inmediatamente el directivo se resultaba, le dieron el tratamiento correspondiente y ese niño salió bien, ¿no? Y entonces la doctora Nancy, que me enseña con nosotros, en programas familiares, una excelente profesional, se fue a La Joya a buscarlo y dio por su casa. Y entonces, ¿qué había sido? Claro, tenía una chocita que tenía la chacra ahí y todos defecaban en el fondo de la chacra. Y tenía su padrastro. Y el padrastro venía de tiempo en tiempo y trabajaba en Puerto Maldonado. O sea, él es el que estaba infectado y como en la chacra hay húmedo, hay humedad, hay un suelo apropiado, entonces se desarrollaron las larvas en ese momento. Pero era así increíble ver restos de mucosa en el examen de heces, y huevos, larvas y adultos. Entonces fue una experiencia muy, muy aleccionante, ¿no? Entonces, ni huevos ni larvas, no, ni huevos ni adultos, vamos a decir, solo se ve las larvas.
Por eso es importante ver eso. ¿Cómo es el ciclo? El ciclo es complejo. ¿Dónde vive el adulto? Hemos dicho En el en intestino. el intestino, en el duodeno. Las hembras parásitas viven en el duodeno, pero no en la luz, sino dentro de la mucosa intestinal. ¿Ya? Y entonces van a eliminar huevos, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer un esquemita un poco diferente. Entonces acá tenemos intestino delgado, ¿no es cierto? Intestino grueso. Entonces, ¿dónde está la hembra? No está en la luz, es la luz. Está acá. Las hembras que miden 2 milímetros están dentro de la mucosa. Estas hembras colocan huevos. Entonces, acá está el huevecillo. Los huevecillos que son parecidos a los lucinarios, pero un poquito más grandes. Y de esos huevos sale una larva, ratitoide, larva 1. Larva 1. Y esta larvita 1 atraviesa la mucosa y se va a la luz intestinal. Entonces, ¿qué tenemos acá? Larva 1, ¿no es cierto? Larva 1 ratitoide. Esta larva 1 ratitoide sale con las heces. Es el margen anal, sale con las heces. Entonces tenemos la larva 1 ratitoide. Esa es la que hemos visto en la imagen, con su primordio genital grande, que se mueve, etc. Y entonces, esta larva 1, que tiene, como es un geoelminto, también desarrolla, igual que hemos visto en el caso de Mucinarias, me olvidé decirles, en Mucinarias, las características del ambiente para que desarrolle son humedad, temperatura, pero ya no es suelo arcilloso, es suelo arenoso, con restos orgánicos. ¿Por qué arenoso? Porque imagínense el suelo arcilloso, ¿cómo es? Es pegajoso, ¿no? A ver, caminen sobre arcilla, se pegan. Y las larvitas tienen que estar moviéndose. ¿Se dan cuenta? Y entonces al moverse no pueden en el suelo arcilloso. Prefieren el suelo que tiene arcilla pero que tenga arena para desplazarse y que tenga restos orgánicos. ¿Por qué tiene que haber restos orgánicos? Porque la larva se alimenta, crece en el suelo, el larva 1, 2 o 3, ¿no es cierto? Eso es en mucinares. En estrongiloides, ¿qué es lo que sale? Van a salir las larvas 1 ratitoide. Entonces esta larva 1 ratitoide se convierte en larva 2 ratitoide en el suelo. Entonces también requiere de suelo arenoso, con restos orgánicos, etc. Y esta larva 2 ratitoide se convierte en una larva 3 fila. ¿Y esta por dónde entra? Por la piel. Eso es exclusivamente por piel. Larva 3 fila. Muy bueno. Y si entra por la piel, hace el trayecto de las venas, llega al pulmón, ¿no es cierto? Llega acá al pulmón, hace ciclo de luz, y después, acá ¿qué hace? Larva 4, y después esta regresa al intestino, la larva 4, y se convierte en adulto, hembras, solo hembras, no hay machos, solo hembras. ¿Y qué hacen las hembras? Se meten a la mucosa del intestino. El macho sigue de largo plazo. No, ahorita te explico el macho. No se preocupen de este bandido. Entonces, ¿está claro? Elimina larvas, que se llaman larvas rhabditoides. En mucinares, recuerden, son huevos. Acá no. Acá elimina larvas. Los huevos se quedaron en la mucosa. Acá se quedaron.
no salen. Y lo que eliminan son larvas 1 radioactivas. En el suelo se convierte en larva 2 y larva 3 filariforme que entra por la piel. ¿Ya? Luego, ¿qué es lo que puede ser? Este es el ciclo, digamos, directo, ¿no? ¿Por qué? Porque rápidamente infecta a una persona. Pero otras veces hay un ciclo de vida libre. Quiere decir que esta larva 2 radioactoide en el suelo, en esas condiciones, se convierte en una larva 3 radioactoide. Sigue siendo radioactoide para poderse alimentar. Si es filariforme, hemos dicho, ya no se alimenta. Entonces, larva 3 radioactoide, larva 4 radioactoide, y de estas que van a salir adultos, ¿no es cierto? Hembritas y machitos. Acá sí hay macho, pero es de vida libre. Esta es una hembra de vida libre. Y estos van a eliminar huevos. Y de estos huevos, ¿qué sale? Larva 1. Sale una larva 1 radioactoide. Y después una larva 2 radioactoide. ¿Está claro? A ver, no se van a confundir, el ciclo es complejo. Entonces hay un ciclo directo, un ciclo indirecto o de vida libre. En vez de esta larva 2 radioactoide convertirse en larva 3 filariforme y ser infecciosa, se convierte en larva 3 radioactoide, sigue como radioactoide. Luego larva 4 radioactoide. Y luego en adultos de vida libre, hembras y machos. Copulan en el suelo y ahí producen huevos. Y de estos huevos sale una larva 1 radioactoide. Y esta se convierte en larva 2 radioactoide, que puede hacer este ciclo o puede ser la vida de parásito. Entonces, esa es una característica. Yo veo que está ahí. Ahí no queda. ¿Ya? El ciclo de Es que en el ciclo, en qué punto la larva puede pequeñarse y infectar a la persona que Muy buena. La hembra parásita es una hembra que se llama partenogenética. Es partenogenética. que no necesita de No necesita de macho, ¿ya? Para poder colocar huevos. ¿Ya?